Hola, hermanito. Lo de trabajar como repartidor lo dije en serio. Es por eso que traje tu pizza favorita, tal como te gusta. Hostia, ¿por cuánto tiempo te acostaste con mi esposa? ¿Mm? ¿Marina te contó algo? A mí no, pero escuché todo. ¿Sabías que ese bebé era tuyo? Lo sabía. Pero, Evgeny, yo solo quiero... Cállate. Ya vete. Evgeny, Lárgate. Lena, volviste rápido. Eso es bueno. Estoy preparando mis famosos rollos de col. Creo que te van a gustar. Sí, estoy ansiosa por probarlos. Traje algunas frutas, hay que lavarlas. Bien, ve a descansar. Me encargaré de todo. Hola, pirata. Hola, mi pequeño. ¿Cómo estás? Escucha, primero das 2 vueltas, luego debes dar 3, ¿bien? ¿Lo hice bien? Muy bien. Hola, mamá. Ahora sé por qué no me respondías. Espera, no me interrumpas. Quiero tejerle unos calcetines a tu padre, pero no me salen bien. Lidia, créeme, lo estás haciendo muy bien. ¿Así? Lena, el internet es una maravilla. Svetlana ha estado hablando con tu madre todo el día. Y ahora está tejiendo. Y yo le escribí a un viejo colega mío. Lo encontré en internet. Hace 50 años que no nos vemos. Vive en Kamchatka y vendrá a visitar. Me traerá cangrejos frescos. ¿Alguna vez has ido a Kamchatka? No, no he ido. En ese caso deberíamos ir de vacaciones allí. Disculpen. Hola, Lena. Ya estoy aquí. Espero que todo salga bien. Te llamaré cuando esté libre. Nos vemos en el lugar acordado. Entonces, ¿te casaste hace poco? Sí. Mi esposo y yo hemos estado buscando un departamento. Es por eso que decidí... Gracias. Por eso decidí hablar con usted. Me dijeron que puede ayudarme a encontrar un hogar. Oh, estás en el lugar correcto. Es exactamente lo que hago. Revisamos todo con cuidado. Los documentos fueron actualizados en una notaría. Encontraré un departamento para ti, sin duda. Bien, tengo varias opciones. Y hay una que es perfecta para ti. Es una buena zona y los dueños son agradables. Tengo otros interesados, pero me agradas mucho. Puedo ofrecértelo. ¿Y si los dueños viven más de 100 años, tendré que esperar todo ese tiempo? No, no puedo aceptar esa oferta. Quisiera comprar el departamento ahora mismo, como una especie de garantía. Eso se puede resolver. No hay problema. Podemos acelerar el proceso. ¿Cómo lo va a acelerar? ¿Asesinará a esa pareja? No. No bromees con eso. Este programa puede ayudarlos a retirarse de su vivienda antes de tiempo. Es un poco costoso, pero es inmediato. Con ese programa podemos transferir a esa pareja a un asilo especializado de ancianos. Y no es tan malo. Las condiciones ahí son increíbles. Mira. Esos son algunos de nuestros clientes. Están muy felices. Sí. Muy bien. Gracias. Hablaré con mi esposo. Fue interesante actuar de esta manera, como una esposa engreída de algún empresario. Me divertí. Sí, es como pensé. La empresa fue fundada hace solo 6 meses. El fundador es un tal Igor Ivanov. Debe ser un nombre falso. Y aquí dice que Inga es la gerente de relaciones públicas. Y es posible que la empresa tenga menos tiempo que eso. Y según lo que me dijo Inga, ese asilo de ancianos está en muy buenas condiciones. Aunque si ella trama algo con Rusana,
Ese asilo podría ser una prisión. Encontré un foro. Aquí dice que le quitaron los departamentos a personas ancianas. Todos dicen lo mismo y siempre mencionan a 2 mujeres. Entonces no hay ninguna duda. Son Inga y Rusana. Deberíamos ir a hablar con las víctimas de su estafa. Debemos hablar con una mujer llamada Vera Petrovna. Pintura fresca. Nos sentamos sobre pintura fresca. No, la pintura ya está seca. Ay, ¿qué se supone que voy a hacer ahora? Evgeny no me dará más dinero. Ay, ¿dónde conseguiré un trabajo? Solo tengo un diploma de profesora de geografía. ¿Debo ir a una escuela? No, es un trabajo de perdedores. Así es. Yo no ordené esto. Viene de parte del caballero de aquella mesa. Cristina, creo que mi suerte está mejorando. Te llamaré luego, ¿sí? Adiós. ¿Puedo sentarme? Sí, claro, adelante. Primero pensé en invitarte una copa de champaña, pero no sabía si eso te gustaría. Lo siento. Oh, Me presentaré. Ilya Gavrilov, pero puedes llamarme Ilya. es un placer. Marina. Veo que no tienes un anillo. ¿No estás casada? No, y tú tampoco tienes uno. Aunque es difícil pensar que alguien tan apuesto sea soltero. Bueno, Marina, he estado buscando a la indicada. Vania, tráenos una botella de vino, por favor. Que sea vino francés. Y llévate esto. Está bien. Muchas gracias. Bien. Con cuidado. Eso es. ¡Oh, Dios! ¿Acaso no ves por dónde Dios, vas? espere, señor. Cielos, Lo mi ayudaré. bastón. Espere. Tenga Espere. su bastón. Las personas son tan desconsideradas. Gracias. Espere. Sí, gracias. Lo ayudaré con su bolsa. Mis cosas. ¿Acaso hoy en día nadie respeta a los ancianos? ¿Quiere que lo lleve a casa o alguien vendrá a buscarlo? No tengo a nadie. Estoy solo. Mi esposa ya murió. Hace 5 años que vivo solo. Su casa está muy lejos. ¿Puedo llevarlo en mi auto? Muchas gracias, pero no se preocupe por eso. Caminaré. Pero... Mi casa está cerca. A tan solo 2 calles. No lo dejaré ir solo. Alguien más podría lastimarlo. Vamos, señor, Oh, suba. cielos. Debe saber que aún quedan personas buenas en el mundo. Gracias. Lena, ven rápido. Svetlana se siente mal. Esto fue mi culpa. No vi sus síntomas. Rápido. Señora Svetlana, ¿me escucha? El pulso es débil. ¿Llamo a emergencias? Lo hice, pero llegarán en 1 hora. Es demasiado. Debemos llevarla nosotros. Cariño, tranquila. Muy bien. Terminamos las renovaciones. Significa que ustedes son libres. ¿Qué? Escuchen. Cuando terminen de comer, pueden irse a su casa, ¿bien? Al menos deja una botella. Oye, Iré a Sergei, dormir. vuelve acá. Qué aburrido Me es. quedó un poco. Muy bien. ¿Cómo? Es la exnovia de Sergei. Espera, dame eso. Hola. ¿Quién? Él no está aquí. ¿Qué quieres? Ya te dije que no está. Y no vuelvas a llamar más. Hasta nunca. ¿Por qué hiciste eso? Y ya no puedes llamarlo. ¿Sí, Elena? ¿Qué sucedió? Por supuesto. Sí. ¿La dirección? Voy para allá.
No se preocupe, llegaremos pronto. Evgeny, apresúrate. Deja ese reloj en su sitio. ¿Qué? ¿De qué reloj hablas? Y el dinero. Vamos. A tu edad, debes pagar por el amor. Supe desde el principio que eras barata. Sí. Y por lo que veo, también robas. Mujerzuela. No vuelvas a tocarme. Si lo haces, te arrepentirás. ¿Escuchaste? ¿Bien? ¿Bien? Mis píldoras. Oye. En el saco. Ay, mis... ¡Demonios! No puedo creerlo. ¡Diablos! ¡Diablos! Mis píldoras. El doctor dijo que todo estará bien. Llegamos a tiempo gracias a ti, Evgeny. Yo espero no haber interrumpido tu trabajo. En serio, lo lamento, pero no sabía a quién más llamar. Lo importante es que llegamos a tiempo. ¿Necesitas que te lleve a casa? No, gracias. Me quedaré a esperar por el señor Vadim. Puedes irte. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué te quedas en su casa? Son mis amigos. Bueno, es una larga historia. El doctor me dio el nombre de los medicamentos, pero son difíciles de encontrar. No entiendo. ¿Cómo se supone que debo encontrarlos? ¿Me permite ver eso? Sí, claro. Son buenos medicamentos. Veré qué puedo hacer. Tengo que irme. Muchas gracias, Evgeny. Lo ayudaré a conseguirlos. Nos vemos. Adiós. ¿Él es un doctor? No. Solo es un buen hombre. Hola, Inga. Lamento la tardanza. Estaba preparando el documento. Ella es nuestra notaria. Ya le hablé sobre ella. Ah, bien, Aquí tiene gracias. el contrato. Puede leerlo. ¿Podría, por favor, leerlo usted por mí? Tengo miedo de equivocarme con algo. Oh, sí, por supuesto. No se preocupe. Lo leeré por usted. Puede confiar en mí. Vamos a resolver todo de la forma más rápida y efectiva. Sí, gracias. Bien. Claro. Me alegra que la hayamos encontrado, señora Vera. Le diré al señor Vadim y a la señora Svetlana dónde se encuentra. Estoy tan avergonzada. Ellos dirán que yo perdí la cabeza porque le di mi casa a unos extraños y ellos me estafaron. Petrovna, la cena es en media hora. Recuerda que si llega tarde, no le daremos nada. Debería ser más amable, es una anciana. ¿Crees que puedes sermonearme? No es culpa mía que los abandonaran aquí. No pienso sentir lástima por ellos. ¿Escuchaste lo que dijo? Señora Vera, si los tratan mal aquí, nosotras podemos presentar una denuncia. No lo hagas, cariño. Si presentas una denuncia, podrías hacernos daño a todos. Jamás pensé que esto terminaría así. Esas mujeres me convencieron de que todo estaría bien. Incluso me dieron el dinero, pero cuando fui al banco, la cuenta estaba vacía. No llore, señora Vera, por favor. ¿Recuerda el nombre de esas mujeres? Una de ellas tenía un nombre
un poco extraño. No lo recuerdo. Irma, creo. ¿Era Inga? Ese es. La otra se llamaba Rusana. Ese sí lo recuerdo. Señora Vera, ¿leyó el contrato que le dieron? Por supuesto, cariño. Incluso lo leí 3 veces. Pero no decía nada sobre un asilo. Y un mes luego me sacaron de mi casa. Ellas me enseñaron el contrato. Y ahí, en letras pequeñas, decía que me enviarían a un asilo. Por favor, no llore. Muy bien. ¿Lo leyó todo? ¿Va a firmar? Firme aquí. ¿Puedo pensarlo? Tan solo un poco más. Lo había olvidado. Además de nuestro acuerdo, cada mes recibirá dinero en efectivo para sus gastos. Este es un adelanto. ¿Eso es para mí? Sí. ¿En serio? Si fuera usted, iría a la barbería por un corte de cabello que lo hará lucir joven. Es buena idea. Y creo que ya lo he pensado lo suficiente. Entonces firme ambas copias. Sí. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué es lo que Una ocurre? persona estuvo a punto de arrollar a mi auto, pero por suerte no lo hizo, pero estuvo cerca. Gracias a Dios todo está bien. Me asusté tanto. ¿Va a firmar? Sí, claro. Espere. Bien. Listo. ¿Quién es? ¿Puedo? Hola, Evgeny. Claro, adelante. Es Svetlana. Él es tu salvador. Disculpa, pero en este momento no estoy presentable. Tranquila, me alegro de que se encuentre bien. Sí, ya está mejor. Este es el medicamento que necesita. Es un medicamento brasileño. Se lo enseñé al doctor y dijo que no hay problema con eso. ¿Cuánto te debo? No me debe nada. Es un regalo. Yo ordené que trajeran más cajas y luego se las entregaré a Lena. Te lo agradezco. Disculpa, ¿tienes prisa para irte? No, ¿por qué? ¿Quisieras quedarte un rato más? Vadim, querido. Sí, es ¿Podrías Svetlana. traerme un poco de agua? Agua, claro. Aquí tienes. Esa es de ayer. Bueno. Quiero agua fresca. Agua fresca. Muy bien. Enseguida vuelvo. Agua fresca. Muy bien. Bien. Toma asiento. Discúlpame por involucrarme en tu vida. ¿Lena y tú estuvieron juntos muchos años? 7 años. ¿Y tú la amabas? Claro que sí. Y aún la amo. Entonces, ¿por qué no le dices lo que sientes? Debes luchar por el amor. No es lo que ella necesita. Sabes, Evgeny, todos cometemos errores. Cuando yo era joven, me enamoré de otro hombre. Dejé a Vadim por él. Esa relación resultó ser un error. Pero gracias a Dios, todo se solucionó. Y me di cuenta de que Vadim y yo nos necesitamos el uno al otro. En realidad, hasta el día de hoy no le he pedido perdón a Vadim. Pero por suerte, él decidió olvidarse de ese asunto. Ustedes los hombres son muy fuertes. Saben cómo perdonar.
¿Esto es tu culpa? Te lo advertí, Rusana. No cantes victoria. Suba al auto. Ujú. Sí. Por supuesto. Sí, muchas gracias. Ujú. Que tenga un buen día. Adiós. Tengo buenas noticias. El dueño del edificio renovará nuestro acuerdo de renta. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos muchos clientes confiables. Podemos seguir trabajando como notarios independientes y juntos pagaremos la renta. ¿Mm? Muy bien. ¿Quién me apoya? Votemos. ¿Y si no funciona? Debemos pensarlo. Pero es una muy buena idea. Me gusta. Lena, yo te apoyo. Adiós. Lena. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Está bien. No puedo vivir sin ti. Estoy sufriendo. Yo siempre pienso en ti. Vuelve conmigo. Vuelve a casa, Lena. Tú eres mi destino. No creo en el destino. ¿Por qué no? Todo puede cambiar. Ya ordené una medicina para la alergia, así podré pasear con el perro. En serio. Podemos ir juntos a un restaurante o a la playa. Viajaremos juntos. Evgeny, lo que tuvimos fue muy bueno. Siempre nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras, pero eso no es suficiente. Lo siento, no puedo hacerlo. Se renta local. Kostya, sé que siempre quisiste ser el dueño de la empresa. ¿Quién te dijo eso? No, eso no es cierto. Vamos. Sé que quería hacerlo. Preparé un nuevo contrato de compensación para ti. Si te gusta, entonces solo tendremos que cambiar nuestras firmas y la empresa será tuya. Espera, no lo entiendo. ¿Por qué razón? No es necesario dar explicaciones. Serás el nuevo dueño. Y yo me iré. Un segundo, ¿vas a irte? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Tienes algo de coñac? Por supuesto, señor. Bien, sirve una copa.
¿Cómo te llamas? Basilia, ¿y tú? Yo me llamo Kostya. Es un placer. Te invito a una copa, Basilia. Hoy me convertí en el dueño de una gran empresa. Felicidades. Entonces quisiera una copa de champaña. No hay problema. ¿Tienes champaña? Por supuesto. Sirve una copa. Aquí tienes. Muy bien. Brindamos. Mira, parece que están abriendo una nueva tienda. Gran apertura. Tal vez sea una pastelería. ¿Quieren ir a ver? Sí, claro. Lena, ¿cuánto más puedes trabajar? Ya es hora del almuerzo. Van a abrir una pastelería. ¿Quieres venir? No, gracias, Dasha. ¿Y si están repartiendo postres gratis? No tengo tiempo para postres. Entonces yo tampoco iré. Me quedaré y moriré de hambre. Y tú tendrás la culpa. Bien, vamos, chantajista. Vamos, vamos. Disculpe. Es una farmacia. Bueno, aquí también deben vender postres. Tú cambiaste mi vida. Duermo todas las noches. Es como en las películas. Deseando tener hijos contigo. ¿Te casarías conmigo? Papá, ¿qué hacen aquí? Estoy muy feliz por ellos.
chicos. Gracias. Felicitaciones. Mamá. Te felicito, cariño. Me alegro por Estoy tan ustedes. feliz. Dasha, ¿estás bien? Creo que el bebé va a nacer. Evgeny dará a luz. Vamos al hospital. Vamos, rápido. Vamos. Oh, Dios mío, ya va a dar a luz. Bien, con cuidado. Siéntate. Los llamaré luego, mamá y papá. Con cuidado. Tengan cuidado. Eso es.